Durante gran parte de la Edad Media, las personas a las que se les diagnosticó lepra fueron detenidas, aisladas e institucionalizadas. Aunque los síntomas constantes de la lepra eran antiestéticos y aterradores, la gente no era totalmente rechazada. Algunas sociedades tenían más tolerancia por las personas con la enfermedad que otras. El mayor problema ocurrió cuando las personas quedaron tan afectadas por la enfermedad que no pudieron contribuir al buen funcionamiento de su hogar o grupo familiar. Entonces, la gente sería rechazada o se exiliaría de sus familias y pueblos. Si bien es cierto que en algunos momentos y lugares los leprosos estuvieron separados de la sociedad, es igualmente cierto que un leproso podría ser un rey, disfrutando del apoyo y el respeto de sus súbditos. Esto se debe a que en el siglo XII el cristianismo había llegado a ver la lepra no como una maldición o una expresión externa del pecado, sino más bien como un símbolo de la gracia divina. Las víctimas de la enfermedad padecían síntomas que incluían pérdida de sensibilidad en las extremidades afectadas, decoloración y endurecimiento de la piel, crecimientos desfigurantes o nódulos que deforman la cara, manos y piernas, úlceras abiertas, especialmente en las plantas de los pies, y en su forma más virulenta, la enfermedad podía deformar incluso el esqueleto y el cráneo, al tiempo que desencadenaba progresivamente un deterioro del control sobre las extremidades, lo que finalmente conducía a la pérdida de los dedos de los pies, los dedos de las manos, las orejas, la nariz y la vista. Esta degradación gradual del cuerpo llevó a los observadores a comparar a los leprosos con muertos vivientes. Y a lo largo de la mayor parte de la historia humana se creía que la enfermedad no solo era incurable, sino altamente contagiosa. En el extremo, algunos tratados médicos, incluidos los árabes, sugirieron que simplemente respirar el mismo aire que los leprosos podría provocar una infección. Fue este terror de contraer una enfermedad tan horrible e incurable lo que llevó a muchas sociedades a aislar a los leprosos, en particular a los judíos y las tribus germánicas del noreste de Europa. Estos excluyeron a los leprosos de sus sociedades. Los leprosos solían ser desterrados a colonias y hospitales cerrados donde podían separarse del resto de la población. En la década de 1400, los líderes civiles declararon a los leprosos legalmente muertos, despojándolos de sus derechos y permitiendo que sus posesiones fueran confiscadas. Incluso, la iglesia celebró misas fúnebres para los leprosos que de hecho no estaban muertos. Cuando se confirmaba que la persona había contraído lepra, un sacerdote iba a su casa y lo llevaba a la iglesia entonando cánticos religiosos. Después de esto, la persona se confesaba por última vez y se recostaba sobre una manta negra como si estuviera muerto a escuchar la misa. Luego de esto, el sacerdote decía: ahora mueres para el mundo, pero renaces para Dios. Una vez dicho esto, se llevaba a la persona a las afueras de la ciudad donde se le recitaban las prohibiciones. Después de esto, se le daba al leproso todo su ajuar: una capucha de color café o gris, zapatos de piel, una taza, un bastón, un par de sábanas, un cuchillo pequeño y un plato. El leproso solo y desamparado debía caminar hacia campo abierto y asentar su morada lejos de toda sociedad. Si el enfermo estaba casado, su matrimonio se consideraba disuelto y todos sus bienes pasaban a manos de sus parientes o de la iglesia. El establecimiento de hospitales de leprosos permitió sacar a los leprosos de los hogares, mercados y lugares de trabajo, y por lo tanto aisló a los leprosos de la sociedad en general. También es notable que muchos de estos establecimientos eran grandes complejos con sus propias iglesias, dormitorios, cocinas, depósitos de agua, huertas y terrenos. Las personas, ya fueran parientes adinerados de las víctimas o hombres y mujeres ansiosos por ganar crédito en el cielo, estaban dispuestos a donar hospitales para leprosos o hacerles obsequios caritativos en moneda o en especie. Sin embargo, los hospitales de leprosos no eran cárceles en las que estos estaban encerrados contra su voluntad. Por el contrario, la evidencia sugiere que los leprosos podían ir y venir cuando quisieran, y si se quedaron fue porque se beneficiaron de la caridad. Pero a pesar de esto, a los leprosos se les impusieron reglas para cuando estuvieran en sociedad, como por ejemplo, generadores de ruido. En muchas áreas, los leprosos debían llevar y usar matracas o campanas. El más común fue una serie de paletas de madera unidas con un mango. Al agitarlas, el sonido llegaba lo suficientemente lejos como para advertir a los residentes de un área, dándoles tiempo para evitar al leproso si así lo deseaban. También solían gritar: impuro, impuro. Las campanas también se utilizaron para advertir a las personas del acercamiento de un leproso. Ropa específica. Los leprosos también se vieron obligados a identificarse como enfermos mediante el uso de ropa especial, como túnicas con cruces amarillas
o con una L, mientras que muchos usaban trapos color café largos que cubrían la totalidad de su cuerpo. Otros llevaban un símbolo de corazón en el pecho para que las personas pudieran ver a distancia que estaban infectados. No podían entrar a la iglesia. Algunas iglesias habían organizado un servicio de caridad para los pobres y leprosos, pero entrar en la iglesia para los servicios regulares del domingo estaba fuera de discusión. En cambio, podían ver los servicios de la iglesia desde un agioscopio, más comúnmente conocida como la ventana del leproso, que les permitía ver una pequeña porción del interior de la iglesia. Estas ventanas impedían que la congregación en el interior viera a los leprosos, lo que podría haber causado pánico. A los leprosos a menudo se les negaba la entrada a las ciudades, cuando los pueblos y las ciudades solían tener murallas. En ese momento era una práctica muy común simplemente no dejar entrar a nadie que no fuera querido en la ciudad. Esto podría incluir a los pobres, varios grupos minoritarios y los enfermos. También se pensaba popularmente que era una enfermedad de transmisión sexual. Las casas de leprosos obligaban a los enfermos a hacer voto de castidad. El monje y cronista benedictino Matthew Paris, que vivió alrededor de 1200 a 1259, calculó que había 19.000 leprosos en Europa, 2.000 en Francia y más de 100 en Inglaterra. El número de leprosos en la Edad Media aumentó de forma alarmante. Se estima que aproximadamente el 4% de la población tenía esta enfermedad, pero sin que se conozcan las causas, a mediados del siglo XV la enfermedad fue remitiendo. Actualmente se piensa que pudo ser debido a que la peste negra exterminó a la mayor parte de los enfermos con lepra.